Mis hermanos, buenos días para todos. Es una bendición tenerlos acá todos ustedes, son bienvenidos. Voy a invitarles para que abramos la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Busque por favor en su Biblia Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Están ubicados? ¿Sí? Entonces vamos a inclinar el rostro y le damos gracias al Señor por la palabra. ¿Sí? Oremos, por favor. Padre Santísimo, Dios Santo y bueno, te damos las gracias en esta mañana. Qué privilegio tan grande que nos das de poder ser partícipe de este día que tú has diseñado para consagrarlo a ti, para descansar en ti, para meditar en ti, en tu palabra, para glorificarte y adorarte, para ver a mis hermanos, poder saludarlos, para ver a tu pueblo, la iglesia, que en un futuro no muy lejano nos veremos cara a cara delante de ti y será un gozo que nadie nos va a quitar. Y ahora en este peregrinar nos permites hacer una pausa en nuestro trajinar y dedicar este tiempo para adorarte. Señor, permite que este breve mensaje sea de tu agrado. Bendecir a mis hermanos y que a través de tu palabra ellos amen más a Cristo, vivan más su santa presencia en sus corazones y la iglesia sea fortalecida y llena de tu gloria, que amemos más la unidad que nos brinda tu palabra. Señor, gracias por este sacrificio cruento y terrible en el cual hoy nos permites celebrarlo a través de la Santa Cena. Señor, te adoramos. Aliéntanos para este peregrinar. No sabemos cuánto faltará, pero sea lo poco o lo mucho, que mis hermanos, todos nosotros, seamos fortalecidos cada vez más en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, todo sea para tu gloria. En Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Si nos detenemos por unos breves momentos y analizamos con más detenimiento en todo lo que se nos narra en la obra de la creación, nos es imposible negar u ocultar que todas las criaturas viven y vienen a la existencia bajo ciertas leyes que las gobiernan y que las dirigen a todas y a cada una de ellas. No es algo fuera de lo normal decir que ninguna criatura, nada de la creación se encuentra libre de las leyes o de las propiedades que la caracterizan a cada una de ellas. Por ejemplo, mire usted los planetas, mire las estrellas, mire las galaxias y todos los objetos que se encuentran en el espacio. Están gobernados por leyes que las caracterizan a cada una de ellas. Vemos que el Sol tiene una rotación en su propio eje, ¿verdad? Y alrededor de él se encuentran girando todos los demás planetas que constituyen nuestro sistema solar. De hecho, se afirma que hay una distancia entre el Sol y la Tierra tan precisa, tan perfecta, que si la Tierra se alejara un solo milímetro, moriríamos de frío. Y si la Tierra se acercara un poquito más al Sol, no podríamos aguantar su calor.
La luna, desde que fue creada, siempre ha estado en esa posición. Realiza su movimiento de rotación, es decir, alrededor de sí mismo y alrededor de la Tierra, que creo que todos sabemos que es el movimiento de traslación. Si miramos los diferentes animales que están aquí en la creación en el planeta, todos ellos tienen ciertas leyes, hábitos y comportamientos que lo hacen diferente a los demás. Como también podemos decir que las diferentes plantas, los árboles que hacen parte de toda la creación. Y si ustedes y yo vamos a la parte más pequeña que hay en la creación, que es un átomo de una determinada sustancia, notaremos que todos ellos tienen leyes, tienen formas de comportamiento que los caracterizan a cada uno de esos componentes tan pequeños. Si miramos el mundo animal, usted puede observar que las leyes y las virtudes que sobresalen en un caballo no es lo mismo, por ejemplo, en un león, ¿sí? Ellos tienen una forma de comportamiento diferente. Sin embargo, ante todo esto no podemos pasar por alto el hecho de que el ser humano fue creado de una manera especial por parte de nuestro único Dios soberano. Y en el hombre se encuentran unas leyes muy especiales, además de que fue creado por Dios de una manera diferente a todas las demás criaturas. Hay en el ser humano ciertas leyes y virtudes que lo distinguen de todas las demás criaturas que están en el universo. Son leyes y virtudes que nos distinguen como criaturas que también hacemos parte de este ecosistema o de la creación. Pero también en el hombre encontramos ciertas leyes que lo resaltan, que lo destacan como criatura única, la cual fue hecha a imagen y semejanza del Dios de la Sagrada Escritura. Es a esto a lo que quiero invitarles, mis hermanos, para que meditemos un poco. Tristemente, desde que el ser humano tomó la decisión de abandonar a Dios, cuando escuchó la voz del tentador y aceptó la propuesta que él le colocó delante, el hombre, el ser humano, no ha querido y nunca ha querido someterse, dejarse gobernar y dirigir por las leyes que Dios imprimió en lo profundo de su ser, de su corazón. Sabemos por lo que nos narra la Biblia que cuando Dios hizo al ser humano, ¿qué hizo él? Dios tomó arcilla, tomó barro en sus manos, ¿verdad? Lo moldeó, lo diseñó perfectamente y después de diseñarlo, ¿qué hizo? Sopló su aliento de vida. Pero también podemos afirmar sin ninguna equivocación que en ese acto de la creación del ser humano, de parte de Dios, también imprimió en lo profundo de su ser aquella santa ley que lo caracteriza y que lo distingue por encima de todas las demás criaturas que componen el universo. Como dice el pastor Arcis Sproul, no sé si lo han escuchado. Yo creo que mis hermanos aquí ya lo han oído varias veces. Si uno ve un ratoncito robándole el queso a otro ratón, pues no pasa nada, ¿no? Porque ellos no tienen la ley de Dios impresa en sí mismo. Pero si yo le robo el celular al pastor César, ¿qué pasa? Pues ya hay algo en mi conciencia que me acusa, ¿verdad? Porque eso me muestra que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Noten, mis hermanos, que aquí hay algo especial en la manera como Dios creó al ser humano.
Miren por favor Génesis 1, 26 y 27, que es el texto que vamos a meditar en esta mañana. Lo tienen allí en sus Biblias. ¿Qué dice? Noten. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Noten ustedes que aquí el señorío y la soberanía de Dios quedan claramente demostrados en todo este capítulo, si queremos leerlo con más detalle en la casa. ¿Por qué? Porque vemos que el único actor principal en este escenario, ¿quién es? Es nuestro Dios, el Dios de la Sagrada Escritura. No encontramos ningún otro ser que intervenga o que pretenda colaborar en la creación de todo el universo. Sin embargo, el señorío y la soberanía de Dios se dan a conocer de manera especial ¿en dónde? Cuando crea al hombre, ¿verdad? Noten, mis hermanos, que en ese texto que leímos hay dos palabras que se repiten varias veces, que es imagen y semejanza. Y la verdad es que en el idioma hebreo en que fue escrito la Biblia tienen un mismo significado y refuerzan todo lo que comunica esa parte. ¿Cuál? Que el hombre salió de las manos de Dios, que el ser humano fue creado y su originalidad, su procedencia proviene de las manos de Dios. Es algo muy común en el hebreo bíblico reforzar el mensaje que se pretende comunicar. ¿De qué manera? Repitiendo las mismas palabras. Por eso vemos más adelante: y creó Dios al hombre a su imagen, y vuelve a decir, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En algunas culturas del Medio Oriente se consideraba al rey humano como la imagen de alguna deidad, ¿sí? Así, de esta manera, ese rey humano gobernaba, regía en nombre de aquella deidad que él representaba. De modo que al hacer a las personas a su imagen, ¿Dios qué estaba haciendo? Dios les estaba otorgando autoridad de gobernar sobre la tierra como sus representantes, sus mayordomos. Y eso queda evidenciado por lo que hemos leído del texto. Les dio el dominio sobre todas las criaturas. El propósito de Dios es que el ser humano gobernara como Él gobierna. Pero tristemente, por el desenvolvimiento de la historia, vemos que no fue así. La tragedia de toda la humanidad después de que se alejó de Dios en el huerto del Edén es que siempre, a medida que se va alejando más y más de Dios, termina ¿dónde? Inevitablemente en juicio y castigo por parte de Dios hacia la humanidad que lo abandona. Ustedes y yo lo podemos ver evidenciado en el primer pecado cometido por el hombre. Más adelante, ¿qué ocurrió? Pues que en esa preciosa familia, formada por papá y mamá y dos hermanitos, resulta que el hermano mayor se llenó de celos y de envidia, y estando en el campo, ¿qué pasó? Resulta que Abel fue asesinado vilmente por su hermano mayor. Y si continuamos el relato, vamos a ver una serie de generaciones con la secuencia del tiempo y terminan ¿cómo? Apostatando de Dios en lo que conocemos como el diluvio universal que ocurrió en los tiempos de Noé.
Y la verdad es que todos estos relatos que terminan con el juicio universal de Dios en el diluvio son la demostración viva y palpable de la manera como el ser humano termina burlándose y menospreciando la santa y preciosa ley de Dios. Y en los tiempos en que ahora estamos viviendo, mis hermanos, no son diferentes a aquel entonces. Vuelve y se repite la misma característica. ¿Cuál? Un abandono, un menosprecio y un rechazo de manera abierta y tajante a toda la santa ley de Dios. Lo cual, como lo dijimos ahora, va a terminar inevitablemente en el juicio universal de Dios sobre toda la humanidad impenitente que no se ha arrepentido de todos sus pecados. Pablo, antes de compartir el Evangelio, ustedes conocen esta parte, hace precisamente una evaluación de lo que es la vida del pecador sin Cristo y dice: pues habiendo conocido a Dios, que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Noten, profesando ser sabios, antes empeoraron las cosas, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y coja todo esto y cálquelo, póngalo en la sociedad que estamos viviendo. Por lo cual Dios también los entregó en la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Noten, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y miren cómo está la sociedad, y por favor cálquelo con Romanos, que es esta cita. Por lo cual Dios, o por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Miren la sociedad, si no estamos en una situación parecida. Y termina esto, noten. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y noten, estando atestados, es decir, rebosantes de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y continuará. Sí, el romano, ¿no? Lo que más debería de llamarnos la atención, mis amados hermanos, y se lo digo con toda honestidad, es que seamos nosotros los cristianos quienes ignoremos por completo la santa ley de Dios. No es un atrevimiento decir, no es un insulto, pero tristemente gran parte del cristianismo del tiempo presente ignora completamente el valor tan importante que realiza y continúa siendo la santa ley de Dios en la vida del cristiano, en la vida de la persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos tan osados que dicen que la santa ley de Dios ya no tiene que ver nada con la vida de ellos. Y esto es un peligro, mis hermanos. Esto es osado, porque puede ser trágico para la vida del cristiano
y aún para la vida de la misma iglesia. Pastor, pero luego no se nos ha enseñado que ahora, después de haber creído en Cristo, nos encontramos en el estado de gracia. ¿Cómo pues dice usted que necesitamos volver otra vez a la ley de Dios? Antes de ser cristianos, cuando nos encontrábamos alejados de Dios y por lo tanto muertos en delitos y pecados, estando en ese estado, ¿qué hizo Dios? Dios envió la ley a nosotros para mostrarnos y darnos a conocer cuán grande y terrible es nuestra condición de pecado sin Cristo. Eso hizo la ley. Y era tan precaria y terrible esa condición que ¿qué ocurrió? La misma ley testificaba, nos demostraba que nos encontrábamos bajo ¿qué? Bajo la maldición y el justo castigo de Dios. ¿Y qué ocurrió en ese momento cuando la santa ley de Dios hizo eso en nosotros? Nos llenamos de desespero, ¿verdad? Uy, ¿qué tal que me muera y me vaya sin Cristo? ¿Cierto? Uno hacía así. Uy, ¿ahora qué hago si no he creído en el Señor? Nos llenamos de un desespero, angustia, sabiendo que en nuestra vida de pecado y solo pecado, lo único que estábamos haciendo era ¿qué? Desafiar a Dios, provocándole a enojo todos los días de nuestra vida y sin descanso ni un solo momento. La gente sin Cristo no entiende esto hasta que la ley de Dios lo convence de esa terrible realidad. Y Dios mismo coge esta espada aguda y afilada llamada la ley de Dios. ¿Para qué? Para que clamemos, supliquemos por alguien que venga en nuestra ayuda. ¿Y qué hace Dios de manera providencial? Dios en su amor y misericordia, viendo lo que es nuestra condición de miseria y de ruina, nos permite ver y contemplar la única esperanza que hay para todos aquellos que son acusados y sentenciados por la ley de Dios. ¿Qué hace Dios? Pero antes que viniese la fe, ¿qué pasó? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ¿qué pasó? Ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo el Señor. Permítame, se lo leo en otra versión, sí, que creo que usted la tiene en casa, la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Por qué? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Les pregunto a todos ustedes, mis amados hermanos, en esta mañana: ahora que por la gracia de Dios somos salvos y tenemos la bendición y la oportunidad de ser salvos, ¿ya no necesitamos de la ley de Dios? Si ya no necesitamos de la ley de Dios ahora que somos salvos, entonces ¿de qué manera podemos agradar a Dios y deleitarnos en su santa voluntad? Una respuesta puede ser: pastores, que ya nos encontramos en la gracia al haber sido llevados por la ley de Dios a Cristo. Hemos sido llevados a este estado de gracia, de modo que ya no necesitamos la ley de Dios. ¿Puede ser?
Pastor, es que tantas y tantas normas, reglas, regulaciones, lo que hacen es ponernos en el peligro del legalismo. ¿Puede ser? Mis hermanos, Iglesia de Cristo, todos ustedes, ahora que gracias a la misericordia de Dios hemos sido llevados a descansar en Jesucristo, en su gran amor, misericordia, gracia y verdad, debemos volver a la ley de Dios, no para someternos a ella en el mismo estado en que nos encontrábamos antes de conocer al Señor, como aquel tirano cruel que nos subyugaba y nos oprimía. No, de ninguna manera. Debemos volver a la ley de Dios como aquella que es ahora nuestra amiga. Ahora que estamos en Cristo, la ley de Dios se convierte en nuestro más grande tesoro. Ahora que estamos en Cristo ya podemos deleitarnos en ella. Como escribió un ministro que ahora está en la presencia del Señor. Noten, la ley de Dios nos envía al Evangelio para que seamos justificados. Y el Evangelio nos envía de nuevo a la ley para inquirir cuál es nuestro deber ahora que ya estamos justificados. Si somos lo bastante honestos, mis hermanos, la ley de Dios proviene y se origina del amor de Dios. Ya sabemos que para el impenitente la ley es ¿qué? La ley viene a ser como un cruel tirano que siempre le testificará que se encuentra bajo condenación y juicio. Pero para el creyente, ¿qué es la ley? Para el que ha nacido de nuevo, ¿qué es la ley? No debe por ningún motivo ser lo mismo para el impío, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿por qué? Por Cristo. La ley ahora es como una manzana, como miel que destila del panal, ya es una bendición. Como dijo el pastor Joel Vicky, no sé si usted lo conoce, la ley no es un capataz cruel ni duro para los que están en Cristo. Dios no es más cruel al dar su ley a los suyos, como el granjero que construye cercas para prevenir que su ganado y sus caballos se extravíen por las carreteras y las autopistas. Y esto ocurrió una vez en una provincia del Canadá, donde un caballo perteneciente a un granjero rompió la cerca, se metió a la autopista y fue atropellado por un automóvil. No solo el caballo, sino también el conductor del automóvil, que era de 17 años, fallecieron. El granjero y su familia lloraron toda la noche. Las cercas rotas hacen daños irreparables. Los mandamientos rotos producen consecuencias indecibles. Pero la ley de Dios, mi hermano, obedecida, de un amor que sale por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, promueve ¿qué? Alegría y regocijo de corazón. Debemos, por lo tanto, darle gracias a Dios por su ley, que ha venido a ser también para nosotros ¿qué? Cerca. Vaya para nosotros para que disfrutemos de los verdes pastos de su palabra. ¿No creen ustedes, mis hermanos, que este divorcio que hemos hecho entre la ley de Dios y la vida del cristiano sea la causa de muchas consecuencias y problemas en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios y con Cristo? Nos encontramos en medio de una sociedad en la cual a nadie le gusta que lo manden. Y más en estos últimos tiempos. Vivimos en un ambiente en donde escogemos lo que queremos hacer y creer, pero en donde también tomamos nuestras decisiones en lo que más nos convenga. No nos gustan las leyes, ¿verdad?
Nos incomodan los policías. Vaya usted en el carro y lo pare y le diga, queda multado. ¿Por qué? Violó la ley. ¿A quién le gusta eso? No nos gustan los jueces ordenándonos lo que debemos o no debemos hacer, y mucho menos nos gustan las cárceles. Queremos es aquella deseada libertad en donde ¿qué? En donde nadie canse, nadie moleste, en donde nadie se meta, ¿verdad? En donde podamos hacer lo que nos da la gana y que no tengamos que rendirle cuenta a nadie. Esa es el tipo de libertad que el ser humano, sin conocer el Evangelio, quiere vivir. Es decir, una vida de anarquía donde incluso lo que creamos sea lo que más nos guste, lo que más nos convenga, no importando si es verdad o es mentira. Lo relevante es ser libre y a nuestro gusto. Pregúntele a los jóvenes si es agradable que sus padres les digan que deben estar a las 8 de la noche en casa. Después de allí no se puede. ¿Cuál es la reacción? A nadie le gusta. Debido a este tipo de actitudes y muchas otras más, es que cuestionamos, nos damos cuenta que estos mandamientos que están en la ley de Dios, que decimos, no, eso es muy viejo, eso es de un pueblo por allá nómada que se le dio eso, pero eso no tiene que ver nada con nosotros. Pero lo triste es que seamos nosotros los cristianos quienes veamos en la ley de Dios como si fuera una carga, como algo incómodo, difícil de llevar, como si todavía estuviéramos sometidos a un yugo pesado, insoportable, cuando ahora en Cristo es ¿qué? Es un descanso, es un gozo, es un deleite para los que estamos en Cristo. ¿No se dio cuenta del joven en Villavicencio que lo tenía todo? Y lo único que le hacían los papás es, esté temprano, vaya, estudie. ¿Y qué hizo el joven? Los mató a todos dos. Y huyó cerca a Bogotá, y allí lo encontraron, para la cárcel. Mis hermanos, todos ustedes los que hemos creído en Cristo y descansado en Él, necesitamos retornar a la santa ley de Dios para hacerla de ella nuestro gozo, nuestro deleite al estar ahora en Cristo Jesús. Dios hizo al ser humano ¿cómo? ¿Recuerdas al principio cómo lo hizo? A imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Imprimiendo ¿qué? Su santa ley en lo profundo del ser humano. Pero vemos por la misma palabra que el hombre, el ser humano, toda la humanidad cayó ¿en qué? En desobediencia, en pecado, de manera que la santa ley de Dios, aunque todavía se encuentra arraigada en las personas que van y vienen, testifican en su contra, ahora los acusa, ahora los declara que en su contra, ¿cómo están delante de Dios? En rebelión, en desobediencia, apartados de la misma presencia de Dios. ¿Y qué es lo más trágico? Ya no se puede hacer nada por nosotros mismos, por los pecadores. No podemos por nuestras propias fuerzas, porque nos encontramos, y el hombre sin Cristo se encuentra en desobediencia. Todavía hay vestigios, la ley está en él, pero está destruida, está distorsionada por causa del pecado, el cual ahora reina en el corazón del ser humano sin Cristo. Mi hermano, Iglesia de Cristo, debemos darle gracias a Dios por todo esto. Porque a este mundo vino otro hombre, un hombre sin pecado, un hombre que de verdad se deleitó por completo en la santa ley de Dios. En él no hubo una sola palabra de engaño, ni de mentira, ni de malicia. Todo lo que él hizo, todo lo que él pensaba, lo que decía,
salió de un corazón como puro, limpio de labios y santos. En él la santa ley de Dios se dio a conocer en la vida diaria en toda su perfección. Yo creo que no ha habido unos padres más dichosos que los padres de Cristo, porque vieron que ese hijo cumplió de verdad el quinto mandamiento. Desde que nació hasta que expiró en su terrible muerte, todo, absolutamente todo, fue de obediencia perfecta, santa a la ley de Dios. Sus opositores buscaron por todos los medios posibles sorprenderle y encontrarle alguna falta, alguna palabra que lo sorprendiera, que lo delatara como si fuera un infractor de la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Fracasaron, porque nunca lograron su cometido. Y gracias a esa preciosa vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, es que todos nosotros los pecadores tenemos en Cristo ¿qué? Una gloriosa y única esperanza, ya que por esa vida de perfecta obediencia es que el pecador que cree y descansa por completo en él, en Cristo, Dios lo declara justo en él, en Cristo, en su amado Hijo. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Mis hermanos, todos nosotros hemos desobedecido la ley de Dios. Por lo tanto, somos declarados ¿qué? Culpables, transgresores, violadores de la ley de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, el Dios vestido de carne humana, vino a este mundo y en su obediencia perfecta de la ley de Dios, al obedecerla sin ninguna mota de pecado, demostró que ser el único ser humano en cumplir y deleitarse en la perfecta y santa ley de Dios. Pero no porque Él lo necesitara. Él no lo necesitaba, ¿lo sabías? ¿Por qué lo hizo? Él lo hizo, la obedeció de manera deleitosa y perfecta, en beneficio de todos aquellos pecadores que gracias al Evangelio son plenamente conscientes de que se encuentran en desobediencia y merecedores, por lo tanto, ¿de qué? De la condenación y el justo castigo de Dios. Entonces todos, al vernos en desesperación, castigo y muerte por causa del pecado, ¿a dónde somos llevados? A ese hombre perfecto, a ese hombre santo y puro, ¿verdad? A colocar nuestra esperanza en el único hombre, en el único ser humano que obedeció la ley de Dios de manera deleitosa y perfecta. ¿Has leído el Salmo 1? ¿Qué dice? Bienaventurado, ¿verdad? Y en la ley de Jehová está, pero ese no es para ti, es para Cristo. Él sí se deleitó. Lo que pasa es que tú y yo en Cristo ya podemos deleitarnos en la ley de Dios. ¿Sí? Todos nosotros los pecadores somos llevados a colocar por completo nuestra única esperanza en Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Dios, viendo esta obra de redención en ti, en nosotros, Él toma la obediencia perfecta de Cristo cuando tú descansas en Él, y esa obediencia perfecta te la pasa a ti. Y tus pecados, maldición, desobediencia, infierno, muerte, todo eso malo pasa a Cristo. Hay un intercambio de papeles por haber descansado en ese hombre perfecto. Mira, Pablo lo dice mejor que yo, mira. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo que hizo Cristo en la cruz,
por todo lo que hizo en su vida de perfecta y deleitosa obediencia a la santa ley de Dios, y por lo que Él ahora está haciendo en ti, es que nos encontramos facultados por su poderosa gracia, desde ahora, desde este momento, para deleitarnos en la ley de Dios. Querido jovencito, ¿quieres amar a tus padres? Si estás en Cristo ya te puedes deleitar amando a tus padres. Querido papá, ¿quieres saber moldear a tus hijos? Ahora en Cristo ya lo puedes hacer yendo a la ley. A partir de este momento, antes de partir, mi hermano, te pregunto, ¿dónde quedó la ley de Dios? Antes de terminar la enseñanza, ¿dónde quedó la ley de Dios? Ahora que somos cristianos, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿dónde quedó la ley de Dios? Esto es lo maravilloso del Evangelio, ¿sabías? Que cuando tú descansas en Cristo, Dios te justifica. Pero viene la otra bendición, ¿cuál? A los que son justificados van a ser santificados. Y los que están siendo santificados es porque fueron justificados. ¿Qué es la justificación? Una obra externa. Tú no colaboras en nada. Él lo hizo allá en la cruz. Tú y yo ni siquiera habíamos nacido. Y entonces, por creer a eso que ocurrió hace 2000 años, por el Evangelio, Dios coge la obediencia perfecta de Cristo y te la pasa a ti. ¿Sí? ¿Y qué es la santificación? La santificación ya es una obra interna, donde Dios comienza a perfeccionar y a moldear la imagen de Cristo. Es decir, en Cristo ya te encuentras facultado para deleitarte en la ley de Dios. En Cristo Jesús. No sé si tú sabías que cuando uno está en el colegio, en la primaria creo, le narran a uno la historia de Frankenstein. ¿La has escuchado? ¿Sabes la historia de eso? En Suiza se reunieron y se pusieron a hablar cuentos de terror. Eso es una fábula, ¿no? No es verdad. Y entonces en una de esas fábulas hablaron de un doctor, y en ese tiempo el auge era la electricidad, o sea, apenas estaba apareciendo la electricidad. Y entonces, según el protagonista, fue a buscar a los mataderos y creo que a los cementerios partes de seres humanos y de animales. Y entonces juntó y formó un ser humano. Pero quedó tan grande, pero el deseo de él era hacerlo revivir. Y entonces él, con la electricidad, él empezó y resulta que lo que diseñó, ustedes lo pueden ver en Google cuando quieran, cuando le metió la electricidad, ese hombre abrió los ojos. Eso es una fábula, ¿no? Y ese hombre empezó a caminar, le dio vida, pero por allá mató un niño. Yo lo leí hace muchos años, y él se metió por allá a una casa porque lo estaban buscando, y miró en la rendija para el otro lado y vio que un papá acicalaba y amaba a su hijo, y él quería vivir eso, Frankenstein. ¿Sí? No te cuento más porque se va el tiempo en eso y no quiero que veas eso. Yo quiero que veas algo más glorioso aquí, que no es una fábula. Dios cogió seres humanos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida por medio del Evangelio. Algo más glorioso que lo de Frankenstein. Bueno, por favor, vete a Ezequiel 36, ¿sí? Ve que ahí está más claro. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Sí, búscalo por favor, que ya estoy aquí
acercándome al final. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Léelo ahí en la mente o como quieras y mira lo que dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué dice el 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo ocurrió eso? Alguien te habló del evangelio y ocurrió algo acá más poderoso que lo de Frank, ¿sí? Y entonces algo te dijo que algo está ocurriendo, ¿verdad? Mi hermano, Dios hizo una obra perfecta allá en la cruz y la trajo aquí por medio del evangelio. Una obra externa, ¿cuál? Te declaró justo en Cristo. Y una obra interna, ¿cuál? Te está haciendo, santificando a la imagen de Cristo Jesús. Y ahora, ¿cómo comprobamos esto de manera más especial? Vete a Hebreos 8, 10 al 13, ¿sí? Y aquí cerramos la puerta. Hebreos 8, 10 al 13. Búscalo, por favor. Hebreos 8, 10 al 13. Búscalo, no hay afán. Ya aquí. ¿Lo tienes allí? Mira lo que dice. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, es decir, con la nueva iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, que pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Y qué más? Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. ¡Wow! Que Dios como el Dios de la iglesia, y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Wow! Tú siendo parte del pueblo del único Dios verdadero. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Y qué dice el 13? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece. Mi hermano, Dios hizo un pacto contigo. Y ese pacto incluyó que Él te hizo nacer de nuevo. Recuerda Ezequiel 36. Te hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Te hizo nacer por el Evangelio. Gracias al poder del Evangelio de nuestro bendito, glorioso Dios, Salvador y Señor Jesucristo. De modo que ahora nos encontramos facultados ¿para qué? Para amar a nuestros padres, para amar a mi hermano, para tomar la Santa Cena, para cantar, para orar, para obedecer por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Y qué está haciendo? Perfeccionando no la imagen de Adán, sino la imagen del segundo Adán, la imagen de Cristo en nosotros. Por eso podemos adorar. Amén. Amén. Oremos, por favor. Padre Santísimo, Dios eterno, Señor, ¿qué palabras utilizamos para orar delante de ti? Si todo lo has hecho perfecto, si todo lo has hecho
a su debido tiempo y no hay un milímetro que se exceda o que falte. Señor, nos rendimos ante tus pies. Perdónanos, porque nuestros pecados son vergonzosos, bastante horribles. Pero haz memoria de este pacto. Tú dijiste que serías propicio a nuestros pecados y transgresiones. Y danos nuevas fuerzas en tu Hijo, en Jesucristo, para amar a mis hermanos, para amarte a ti, Señor, para amar el culto, la iglesia, tu palabra, los cánticos. Señor, bendice a todos mis hermanos aquí presentes. No permitas que ninguno de nosotros se vaya sin ser grandemente bendecido por tu preciosa gracia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por este misterio tan profundo que es el que nos hayas hecho nacer de nuevo por el Evangelio. Es muy profundo porque tú, el autor de esta salvación, eres muy profundo. Señor, solo nos resta caer de rodillas ante tus pies, adorarte y bendecir, no solo ahora, sino por toda la eternidad. Gracias, Señor, en Cristo tu Hijo amado. Amén. Amén. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, por favor. Primero los Corintios 10:27. Dice el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan, está hablando de la Santa Cena, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo... Vamos a participar de la cena del Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y cuando lo partió, le dio a sus discípulos y le dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, tomó la copa, habiéndola levantado en alto, la bendijo y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Cada que ustedes coman o beban, ¿qué hacemos? Anunciamos su muerte. Y vamos a hacer eso. ¿Quiénes van a participar del pan y de la copa? La iglesia. Esto es para la iglesia. Esto no es para los impíos. Esto es para los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Esto es los que hemos creído que solamente por el sacrificio de Él seremos salvos, que no es por obras, para que ninguno se gloríe. Nosotros creemos que por la obra perfecta de Cristo somos salvos. Y los que han sido bautizados evangélicamente, ¿ok? Y tienen conciencia para discernir lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nosotros bautizamos bebés,
Esto ya lo hemos explicado y por qué lo hacemos. ¿Ok? ¿Ustedes son católicos? No. Tratamos de ser bíblicos en todas nuestras prácticas. ¿Ok? Pero un niño no tiene la capacidad y su conciencia de discernir todavía lo que está haciendo. Todavía no sabe lo que Cristo hizo por ellos. Entonces, los que hemos sido bautizados evangélicamente, pero tenemos conciencia para saber lo que estamos haciendo, para saber que lo que estamos teniendo es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, y que por lo que Él hizo nosotros hemos sido salvos. Esas personas que tienen conciencia para discernir, vamos a practicar la Santa Cena, ¿ok? Porque para ellos es esto. Los que hacemos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que sabemos que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? Entonces vamos a ponernos de pie los que van a participar de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Haga memoria de Cristo. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haga memoria y anuncie su muerte. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das, porque tu palabra dice que el pan que partimos es la comunión con tu cuerpo, y la copa que bebemos es la comunión con tu sangre. Hoy gracias porque tú nos has hecho partícipes del sacrificio de Cristo. Hoy, Señor, tú nos has dado la oportunidad de tener comunión con lo que tu Hijo precioso hizo en la bendita cruz del Calvario para redimirnos de todo pecado, Señor. Gracias, porque hoy hacemos memoria de que el justo fue condenado por los injustos para llevarnos a Dios. Y cómo no darte gracias, porque hoy podemos hacer memoria de lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Ofrecerse en sacrificio vivo para ti, Señor. Ofrecerse como sacrificio expiatorio para salvarnos a nosotros. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.